Saludos estudiantes. He decidido hacer este video con la intención de ir repasando algunos conceptos básicos de lo que es la creación del cuestionario. Yo sé que hay varios estudiantes que quieren hacer una investigación ahora durante el semestre, otros durante el conflicto huelgario, precisamente de este tema. Así que entiendo que ustedes pueden ir trabajando de manera independiente mientras se reanudan las clases, especialmente con la creación del cuestionario y luego con la recopilación de datos. La, este video francamente va a cubrir los conceptos básicos, enfatizar ciertas áreas donde yo veo que los estudiantes tienen problemas. Vamos a dar ejemplos de cómo se hace un cuestionario bien, cómo se hace un mal cuestionario, pero quiero que sepan que los detalles de la creación de las preguntas, etcétera, todo están en el libro de Hernández Sampieri, específicamente entre las páginas 211 y 260 del capítulo 9. Así que no quiero que tomen este video como su única fuente para crear su cuestionario, sino que es bien importante que vayan al libro de Hernández Sampieri, al capítulo 9, y repase lo que ahí está escrito, porque de nuevo lo que este video hace es expandir en ciertas áreas donde entiendo que Sampieri no explica bien o enfatizar ciertas áreas que Hernández Sampieri explica bien, pero que entiendo que los estudiantes tienden a obviar. Así que, pero hay otras áreas que yo encuentro que Hernández Sampieri discute de manera precisa y exhaustiva, así que no hace sentido repetirlo con este video. También quiero disculparme por dos cosas. Primero, por lo aficionado que va a ser este video. Es la primera vez que utilizo este programa para grabar una presentación. Así que si me ven luchando con el programa es porque estoy todavía aprendiendo cómo utilizarlo, y también me disculpo si me escuchan tosiendo y hasta cierto punto un poco asfixiada, sin aire, y es que estoy pasando por un catarro bien fuerte. Mi cuerpo reacciona negativamente cada vez que viajo hacia el norte, así que me disculpo de antemano si me escuchan tosiendo y tengo que interrumpir el video, pero estoy tratando de hacer esto lo más rápido posible. Así que el cuestionario es un instrumento de medición, es una técnica de medición, de nuevo como muchas otras técnicas que hemos discutido en el salón de clase. Tiene una serie de ventajas y desventajas entre que se, especialmente si lo comparamos con otras técnicas, eh, tiene ciertas ventajas. Ahora, es bien importante entender que el propósito del cuestionario es obtener una medida rápida sobre una variable. Y que la unidad de análisis siempre es el individuo. Cuando uno utiliza el cuestionario como instrumento de medición es porque su unidad de análisis es el individuo. Cada una de sus hipótesis están relacionadas con el individuo. Uno quiere obtener información del individuo. ¿Qué tipo de información? Pues el cuestionario es adecuado para actitudes, expectativas o opiniones. Así que ese tipo de información del individuo que uno va a estar adquiriendo con el cuestionario. De nuevo, el cuestionario no mide el comportamiento, y esto es muy importante. Si uno quiere ver comportamiento, observar comportamiento, usualmente uno utiliza algún tipo de experimento, y la observación directa o indirecta, participativa o no participativa. Con esto en mente, las ventajas del cuestionario son múltiples. Entre la primera es que el cuestionario puede ser anónimo, en el sentido de que, por ejemplo, se puede utilizar una entrevista a través del teléfono, una entrevista no, un cuestionario utilizando la computadora, así que la persona no se ve forzada a revelar su nombre y lo puede hacer de manera anónima. Esto tiene una serie de ventajas, especialmente en el sentido de que uno puede obtener información un poco más confiable eh, y más honesta de parte del sujeto investigado, especialmente si son
asuntos que estamos investigando que son bien sensitivos, que pueden tener cierta carga negativa en nuestra sociedad contemporánea o, por ejemplo, puede tener repercusiones políticas. Así que eso es una de las ventajas del cuestionario. Por otro lado, el cuestionario tiende a ser poco costoso. En muchas ocasiones el único costo de la administración del cuestionario es el papel y el tiempo que el investigador pasa administrándolo. Eh, el costo del cuestionario aumenta según uno quiere ir reduciendo el margen de error. O sea, si uno está dispuesto a aceptar un margen de error un poco más alto, el cuestionario tiende a ser relativamente barato en el sentido de que uno no pasa tanto tiempo administrando, la muestra es más pequeña, uno puede darse el lujo por ejemplo, no tener que viajar tanto, utilizar una población mucho más pequeña, mucho más compactada, no necesariamente tan representativa. Entre más representativa, más grande la muestra, más costoso va a ser el instrumento de medición del cuestionario. Aparte de eso, el cuestionario es mucho más fácil de responder, mucho más rápido, es mucho más fácil de participar en ello y por tanto mucho más fácil de analizar. Los instrumentos que nosotros hemos desarrollado para analizar el cuestionario datan de los 70, que los instrumentos de computadora. Mucho más avanzado está el análisis de los datos cuantitativos del cuestionario que cualquier otro dato, incluyendo los datos cualitativos. Otra ventaja es que también es un instrumento que nos permite hacer una gran cantidad de observaciones, en otras palabras, administrarlo a un gran número de personas. A diferencia de la entrevista profunda, que solamente podemos hacerlo a un grupo, ¿verdad? De 5, 6, 7 personas. eh, una, la observación participante, un grupo focal, un experimento, de nuevo, son observaciones a un número limitado de personas. En cambio, el instrumento de medición del cuestionario se puede dar a miles y miles y miles de personas en un momento dado y recuperar esa información y de nuevo analizarla de manera fácil, sin muchos retos, siempre y cuando tengamos una computadora disponible. Ahora, parte de los retos del cuestionario es que regularmente no se obtiene información detallada de los intervinientes en el sentido de que no sabemos, nosotros presumimos que sabemos cuáles son las variables importantes y solamente queremos medirlas para establecer correlación, pero no sabemos por qué esa variable es importante, por qué está ocurriendo. Usualmente esa información se obtiene con entrevistas profundas. También otro problema o desventaja del cuestionario es que solamente evalúa actitud y proyecciones y no comportamientos como tal. Y esto es siempre bien importante. Y muchas de las críticas que uno escucha durante las elecciones de los supuestos expertos, analíticos políticos en los medios es hablando de que los cuestionarios no funcionan porque predijeron de manera incorrecta las elecciones. El cuestionario nunca ha sido hecho para medir comportamiento, mucho menos para predecir comportamiento, sino para medir actitudes, para medir expectativas, para medir opiniones al respecto de algo, no como la persona, no es un instrumento fiable para medir cómo la persona va a actuar al momento de ir a votar. Así que la gente tiene que entender cuáles son lo que hace y lo que no hace el cuestionario para poder entender lo que nos dice. Y yo creo que esto es un problema sustancial entre los supuestos analíticos políticos y entre la gente que no entiende qué es lo que hace un cuestionario y lo que no hace. Tiene que tener mucho cuidado también con el cuestionario porque el mismo lenguaje utilizado en un cuestionario puede ser elemento de sesgo. Puede ser, y de nuevo ustedes lo vieron un poco en lo que eran las entrevistas profundas, la forma en que se o formula una pregunta puede ser
detrimental en obtener la realidad o la opinión actual de la persona. Así que hoy vamos a hablar, ¿verdad?, un poco de ese lenguaje y cómo mejorarlo. Otra cosa que también, una desventaja que es impersonal en el sentido de que uno no puede medir otras variables o otros efectos que, por ejemplo, podemos medir con la entrevista profunda, como por ejemplo el lenguaje no verbal, el asunto emocional, el asunto personal del entrevistado. Así que eso es una desventaja, pero lo que nos da es tal vez unas medidas limitadas, pero mucho más objetivas. Así que el cuestionario como tal es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables. El cuestionario debe estar desde el principio al fin completamente congruente con el planteamiento del problema. De nuevo, el cuestionario no debe hacer preguntas de más o de menos en términos de su relación con el problema de investigación. El cuestionario va a consistir en preguntas cerradas, que son preguntas que las respuestas ya tienen unas opciones a escoger, son delimitadas. También existen preguntas abiertas en donde no se delimitan alternativas de respuesta. Las preguntas cerradas obviamente asumen que ya tú sabes cuáles son todas las posibles opciones de las cuales el sujeto va a responder. En cuanto a las preguntas abiertas, uno aquí asume de que hay información que uno no sabe, que quiere recopilar y por tanto permite que el mismo sujeto te dé las respuestas. Ahora, ejemplos de una pregunta cerrada puede ser, por ejemplo, ¿cuál es el puesto que ocupa usted en su empresa? De nuevo, uno asume que uno sabe cuáles son todos los puestos en la empresa y uno va a escribir todos esos puestos, presidente o director, vicepresidente, coordinador y por ahí, ¿verdad? Uno sigue escribiendo todas las opciones que existen de puestos dentro de esa empresa. Así que es bien importante que recuerden, las opciones deben recoger todas las posibles respuestas. Repito, las opciones en una pregunta cerrada deben recoger todas las posibles respuestas. Si no, ustedes están introduciendo un sesgo. ¿Por qué? Porque la gente se verá forzada a escoger un puesto al que no es realmente el puesto que tiene o dejar la pregunta en blanco. Si usted tiene una encuesta en donde el cuestionario le produjo muchas preguntas en blanco, que se la dejaron en blanco, es un cuestionario que francamente no sirve. Es lo que un cuestionario con lo que se llaman estadísticas missing values, datos perdidos o datos que no están. Así que es una de las razones por las cuales uno ve el cuestionario que produce datos perdidos, es precisamente porque tiene preguntas cerradas en donde las opciones, no todas las opciones posibles están ahí. Un ejemplo de preguntas abiertas son, por ejemplo, ¿por qué vota? En vez de darle una serie de opciones de las cuales el respondente va a escoger, sino que la persona contestando la entrevista o el cuestionario va a escribir lo que ellos entienden es la razón por la cual ellos votan. De nuevo, es bien importante que entiendan que las respuestas van a ser infinitas y varían. Una de las ventajas de las preguntas abiertas es que permite que la persona dé su opción. Esto es bueno si después uno quiere mejorar el cuestionario, entonces poner todas las opciones que aparecen. Pero el problema es que al momento de codificar, la codificación es la misma que se hace con la codificación de contenido de una entrevista profunda, en donde uno tiene que hacer codificación del lenguaje. Y nosotros en el curso hicimos esto utilizando Atlas TI. SPSS también tiene una opción de cómo codificar preguntas abiertas. No es la mejor, pero nos hace la vida un poco más fácil. Y lo que hace es que empieza a contar la frecuencia que aparece una palabra en específico. Y si esa palabra aparece en varios
cuestionario, pues la codifica. Empieza a codificar todas las palabras que aparecen en común y luego uno tiene que eh, revisarlo y eso yo les voy a enseñar cómo hacerlo en SPSS luego. Pero tenga en cuenta que deben limitar, si no obviar, las preguntas abiertas. Si la van a utilizarlas, que no sean muchas, que sean 2 o 3. De nuevo, porque aumenta el tiempo del cuestionario y se le hace mucho más difícil a usted para codificar y pierde la razón principal del cuestionario. Así que para que entienda un poco cuáles las ventajas y las desventajas de las preguntas cerradas y abiertas, en términos de las preguntas cerradas, las ventajas incluye el sentido de que hay mucho menos esfuerzo por parte del encuestado contestar, o sea, que tiene las opciones ahí, coge la opción y de nuevo una pregunta cerrada se puede contestar alrededor de 5 a 7 segundos. Eh, Así que toma menos tiempo de contestar, reduce la ambigüedad y sobre todo permite comparación. De nuevo, tú estás comparando los miles de personas que estás entrevistando. La respuesta a esa pregunta es muévese en 5 opciones. O sea, de esas miles de personas solamente te podían coger 5 opciones, lo que te permite hacer comparación. Eh, pero las desventajas de las preguntas cerradas entonces es que limitan la respuesta y pueden no representar con exactitud lo que la gente tiene en mente. Y yo creo que la mayoría de ustedes ha tomado un cuestionario en donde le hacen una pregunta y la respuesta que ustedes tenían en mente no aparece entre las opciones. Y eso es problemático. Las preguntas cerradas tienden a ser mucho más difíciles de crear. De nuevo, eh, uno tiene que tomar mucho tiempo en crear cada una de estas preguntas porque no solamente es el lenguaje, también es el asunto de conocer todas las posibles opciones dentro de la respuesta. Así que es mucho más difícil de crear y toma más tiempo. Pero el tiempo que uno invierte al principio se lo ahorra en la parte analítica. Requiere un conocimiento profundo por parte del investigador, por eso es bien importante que usted conozca bien cada una de sus variables, las dimensiones de sus variables, que tenga una forma de medir cada una de las dimensiones de las variables. Otra cosa que puede utilizar es utilizar el cuestionario ya que han sido utilizados en la academia y modificarlo, adaptarlo para su trabajo. Eso le permite, ¿verdad?, reducir el tiempo utilizado en crear nuevas preguntas. Eh, en términos de las preguntas abiertas, las ventajas incluyen que te dan más información porque la gente le está dando oportunidad a la gente de explicar un poco. También le da oportunidad a la gente de darte respuestas que tú no habías pensado anteriormente. Son ideales, sí, ideales para una variable que uno no reconoce todavía cuáles son sus distintas dimensiones. Así que son, por ejemplo, para un trabajo de alcance exploratorio, las preguntas abiertas son ideales. También se utiliza cuando, obviamente, por consecuencia, son ideales para cuando no se conoce mucho del tema o cuando se quiere explicar razones o motivos. En términos de desventajas es que la codificación es mucho más difícil que las preguntas cerradas, por tanto el análisis es mucho más oneroso. Ahí uno pierde tiempo en compararlo con otras respuestas porque cada respuesta va a ser casi única. Así que, y también le toma más tiempo al entrevistado y esfuerzo a contestar. Así que, de nuevo, es opuesto a la pregunta abierta. Y esto nos lleva ¿verdad?, a la siguiente pregunta. ¿Cuántas preguntas debemos tener en un cuestionario? Y esta es la pregunta de los 64,000 chavitos porque hay mucha gente que hace cuestionarios sin realmente pensar en esto. Las preguntas que deben tener ahí son las necesarias para obtener la información relevante a la investigación.
sea, no debes tener muchas porque entre más largo el cuestionario, menos probabilidad es que te completen el cuestionario. Y lo que tú tienes, tengo una muestra de 800 personas que me contestaron el cuestionario y cuando empiezas a abrir los cuestionarios, de esas 800, solamente 200 te lo completó en su totalidad. Las otras 400 tú no puedes hacer nada con ellos. Así que entre más largo el cuestionario, más probable que la gente te deje de contestar el cuestionario a mitad o casi llegando al final. Así que es información que pierde, esfuerzo que pierde. De nuevo, si la variable que estás midiendo es multidimensional, entonces solamente debe utilizar las preguntas que son necesarias para obtener la información necesaria de cada dimensión. De nuevo, aquí viene la ética de la prudencia. Solamente utilice las preguntas necesarias para obtener información, ni más ni menos. Usted puede pensar en una serie de preguntas que de una manera u otra es relevante, aunque sea de manera superficial o marginal a la pronta investigación. Elimine todas esas preguntas. Como regla, se dice que un cuestionario no debe tomar más de 35 minutos, pero lo que hemos visto en distintas investigaciones es que idealmente la persona no debe pasar más de 15 minutos contestando cuestionarios, que después de 15 minutos el número de personas que deja de contestar el cuestionario va incrementando por cada minuto que se aumente en términos de la, del tiempo en contestar la pregunta. Y para que tengan una idea de más o menos cuántas preguntas hacer, un cuestionario, una pregunta simple, por ejemplo, a qué facultad pertenece y enlistar toda la facultad, toma alrededor de 7.5 segundos en contestar. Esto en promedio, un poquito más, un poquito menos. En otras palabras, ustedes pueden fácilmente una persona puede contestar 6 a 8 preguntas sencillas en un minuto. Así que si uno quiere estar 15 minutos, pues uno más o menos cuadra, ¿verdad? Tener 6 preguntas por minuto. Ahora, aquí le tengo un enlace donde te dice cómo realmente asignarle tiempo a las preguntas, porque de nuevo, a veces hay preguntas que son preguntas de escala que toman más tiempo y las preguntas abiertas toman mucho más tiempo y cada uno de estos uno lo tiene que considerar si lo que quiere es tener un cuestionario de 15 minutos. Así que ahí le dejo este enlace de la página de Verstar Research donde te dice cómo estimar el largo, el tiempo que se toma el cuestionario en contestar. Disculpen. Ahora quiero discutir un poco los tipos de preguntas cerradas. Uno puede tener lo que se llama preguntas dicotómicas, dos opciones, en donde las respuestas son básicamente dos opciones. Esto es bien importante porque esto es lo que se llama una medida binaria y en estadística el tipo de análisis para una medida binaria es distinta. Así que uno puede hacer medidas dicotómicas en donde solamente se le presentan dos opciones para contestar. Tiene las medidas que son de multiopcionales, donde uno escoge una o varias opciones. Por ejemplo, a qué facultad de la universidad pertenece. Y esto es bien importante porque la gente no entiende cuando hace estas preguntas cuáles son las posibles opciones de las personas que van a contestar. Si uno dice escoge una y la persona tiene 2 bachilleratos o 2 concentraciones, ¿cómo contesta esta pregunta? Así que uno siempre tiene que imaginarse cuáles son las posibles opciones o las posibles respuestas. Así que esta es una típica pregunta multiopcional en el sentido de que tiene varias opciones a escoger y para escoger.
También existen lo que se llaman preguntas jerárquicas, en el sentido de que mide las opciones, uno tiene que asignarle una jerarquía o un orden a las opciones. De nuevo, esto es una medida ordinal. Las anteriores eran medidas nominales. Esto es una medida ordinal. Así que uno puede utilizar un ejemplo, por ejemplo, de los siguientes candidatos, quién prefieres más y cuál es el segundo, cuál es en el segundo lugar. Las instrucciones son un poco más específicas. Así que la persona tiene que enumerar por orden de preferencia su candidato preferido. Y esto se utiliza en muchas encuestas porque en algunos países donde existe el sistema de segunda vuelta o de vote transfer, de así mismo se vota. La gente tiene un candidato preferido, pero se le da la oportunidad también de votar por un segundo candidato o un tercer candidato. Vote transfer, por ejemplo, literalmente uno pone el orden que prefiere. Prefiere este primero, este segundo, y así y tienen una fórmula de contar. En el caso de países que tienen segunda vuelta, este tipo de preguntas son ideales. En el caso de Puerto Rico realmente no vale la pena decir cuál el orden porque es un single vote plurality. Así que, pero no te da una idea eh, la distancia de uno al otro en términos de las preferencias de las personas. También están los tipos de preguntas cerradas en donde uno se le asigna un puntaje. Uno le pide a la persona que le asigne un puntaje a base de una escala muy personal. Por ejemplo, uno le puede preguntar al encuestado de los siguientes problemas que suelen preocupar a los habitantes de este país, ¿qué tanto preocupa a usted cada uno de ellos? Donde 10 significa me preocupa muchísimo y 0 quiere decir no me preocupa en lo absoluto. Y la persona le puede dar número, un valor, un puntaje a cada una de esas opciones. Vamos a decir que lo más que le preocupa es el asunto del desempleo, pues le da 10. Pero también vamos a decir que también le preocupa la escasez de agua y le da 10. Y es una medida es una forma de medir el nivel de actitud hacia un problema, el nivel de preocupación hacia un problema. También se le puede pedir que anote una cifra, por ejemplo, cuántas horas dedica a ver noticias televisadas a la semana o cuántos días lee el periódico. También puede utilizar, y eso es una medida de intervalo de razón, también puede utilizar de escala. Por ejemplo, le puede pedir a una persona, y esa carita triste debería en el 1, que circule ese número donde le pregunta, por ejemplo, que están enamorada está de su novio o compañero sentimental, donde 10 es más enamorada, 1 es menos enamorada o enamorado. Así que esos son ejemplos de preguntas cerradas. Ahora, hay una serie de cosas que no deberían hacer y son muy similares a las cosas que discutimos en la encuesta. Y estas son las no de la construcción de las preguntas. Nunca, nunca debes escribir una pregunta que sea ambigua o confusa. Si la persona tiene problema en contestarla, te la va a contestar de manera errónea, que no sea realmente lo que ellos piensan, o 2, no te la va a contestar. Nunca debes crear preguntas compuestas, en otro sentido, que tengan más de una pregunta en una sola pregunta. Porque si le estás dando opciones, tú no sabes si la opción a la que ellos están respondiendo responden a las 2 preguntas o a una de ellas. De nuevo, vamos a decir que le está haciendo una pregunta sobre 2 aspectos de algo y uno de ellos aspectos la persona tiene una relación positiva y otra negativa y le pregunta cuán positivo o negativo, cómo la persona va a contestar.
Preguntas que tengan demasiadas palabras, de nuevo, la gente tiene problema en seguir la línea de una pregunta larga. Hagan las preguntas sencillas, cortas y concretas. Una pregunta que ya tenga un juicio valorativo, que sea lo que se llama sesgada. De nuevo, si usted establece que tal cosa es negativo, la gente se va a sentir mucho menos abierta en contestar realmente lo que sientes al respecto, porque siente que están siendo juzgados o no quieren ser juzgados. Otro problema que yo veo también es el uso de jerga o términos muy especializados o términos en otros idiomas. De nuevo, no asuma de que usted entiende, ¿verdad? Lo que es una palabra en francés que es común en ciencias políticas o una palabra en latín que es común en ciencias políticas y asumir que el resto de la población lo entiende. Es un problema, de nuevo, si la gente no entiende la pregunta, no te la va a contestar o te la va a contestar de manera equivocada. Otro problema, y esto lo veo constantemente, que cuando te dan las opciones para contestar las preguntas no son mutuamente, las opciones no son mutuamente excluyentes o exhaustivas, en el sentido de que tú tienes opciones que se solapan y la persona puede escoger, no sabe cuál de ellas escoger porque están midiendo lo mismo, o falta opciones ahí y la persona dice, mira, es que ninguna de estas son las respuestas correctas para mí y no hay ninguna otra opción que realmente conteste esta pregunta, por tanto, la responden mal, utilizando una opción que no es la real para ellos o no la contestan. También a veces que hay incongruencia entre las opciones y las respuestas, y vamos a ver un ejemplo de eso en donde la pregunta sobre algo y la opción es completamente irrelevante a lo que la pregunta está haciendo. O que hay preguntas que son inadecuadas para parte de la población. Uno, por ejemplo, va a decir que uno está haciendo una entrevista sobre el impacto de que una persona sea despedido del empleo. Y hace una pregunta, ¿usted ha sido despedido del empleo? Y la persona dice, nunca he sido despedido de empleo. La próxima pregunta es, ¿qué sintió cuando fue despedido de empleo? Pues, ¿cómo se supone que esa persona conteste eso si nunca ha sido despedido de empleo? Así que eso es un ejemplo de una pregunta que no es adecuada para esa población que nunca ha sido despedida de un empleo. Y vamos a explicarle cómo es que uno puede superar esos problemas. Ejemplos de estos problemas. ¿En qué medida está usted satisfecho con su superior inmediato? Muy importante, poco importante, medianamente importante, importante, muy importante. Aquí, de nuevo, si regresamos a los problemas de que la pregunta es confusa, ambigua, compuesta de demasiadas palabras, pregunta negativa o valorativa, que tiene jerga o términos especializados, categorías no son mutuamente excluyentes o exhaustivas, incongruencia entre la opción y la respuesta, inadecuada para una parte de la población. Esto es un ejemplo de una incongruencia entre la opción y la respuesta. Si uno le va a preguntar sobre satisfacción, pues uno tiene que ponerle respuestas que tengan que ver con satisfacción, no de importancia. ¿Qué opina de la reciente coup d'etat en Paraguay? Para nosotros, facilísimo entender lo que significa coup d'etat, pero para la mayoría de la población no entiende lo que es coup d'etat, porque primero que en español es golpe de Estado. Y no coup d'etat. Así que esto es ejemplo de una pregunta donde tiene jerga o palabras en otro idioma. ¿En qué medida está usted satisfecho con su superior inmediato? Insatisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho, sumamente insatisfecho, sumamente satisfecho. Aquí el problema es que las respuestas no son exhaustivas. Por ejemplo, hay 3 respuestas que son de satisfecho y una sola de insatisfecho. Uno tiene de nuevo que crear una escala que sea equidistante o equitativa. Otro ejemplo, los estudiantes no deben portar o llevar armas a la escuela. Esto es un ejemplo de una pregunta
que ya está dirigiendo la respuesta, porque le está dando un juicio valorativo. No deben. ¿Quién dice que no deben? ¿Cómo le afectó los cambios al sistema de retiro de maestros? Imagínense yo administrando esto a personas que no son maestros. ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y el servicio médico que ofrece en la empresa? Vamos a decir que yo estoy satisfecho con el servicio médico, pero no con el servicio de comedor. Y lo que me da la opción es de satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho. ¿Cómo yo contesto eso? Que un ejemplo, aquí también les voy a dar un ejemplo de un cuestionario mal hecho. Me siento bienvenido por el personal y otros jóvenes en el centro de cómputo. Muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. De nuevo, si yo me siento bienvenido por los jóvenes y no por el personal, ¿cómo se supone que conteste esta pregunta? Organizar a la comunidad es difícil. ¿Piensas que los entrenamientos de liderazgo te ayudaron a sentirte preparado para organizar la comunidad? Muy preparado, bastante preparado, un poco preparado, para nada preparado. Aquí el problema es, de nuevo, que está haciendo un juicio negativo sobre un asunto, diciendo ya de antemano que organizar la comunidad es difícil. Aquí, en este sentido, la forma de corregir es simplemente utilizar, piensa que los entrenamientos y dejar esta premisa afuera. ¿Te parece posible o te parece imposible que la terminación de los judíos por los nazis nunca ocurrió? Muy imposible, posible, imposible, muy imposible. De nuevo, aquí el problema radica principalmente en que hay un asunto valorativo y también hay un asunto de dirección. La gente crece en todo tipo de familia. ¿En qué tipo de familia tú creciste? Madre soltera, padre soltero, con ambos madre y padre. De nuevo, esta es una pregunta que no tiene ningún tipo de juicio valorativo, pero tiene un problema, que las contestaciones no son exhaustivas. Y si uno se crió con un abuelo, si uno se crió con un tío o con uno o adoptado, ¿verdad? Tampoco establece si es madre biológica, padre biológico, ¿verdad? Pero las opciones aquí no son mutuamente exhaustivas, exclusivas ni exhaustivas, no son exhaustivas. ¿Votó usted en las pasadas elecciones generales? ¿Sí o no? Si contestó no, vaya a la pregunta 9. Y esto es bien importante porque aquí esto está bien hecho. Votó usted en las pasadas elecciones generales. Si la persona, si no estuviese esto, si contestó no, no vaya, o vaya a la pregunta, debería decir vaya a la pregunta 9. Si lo deja así, sí o no, y luego le pide a la persona que conteste, es un problema, porque de nuevo esto no va a aplicar. Porque si la persona contestó no, esto no va a aplicar. Sí, esos son ejemplos de malas preguntas o un cuestionario mal hecho. Esta acá es un cuestionario que yo desarrollé junto con el profesor Albarrán para el 2005. El profesor Albarrán era profesor de técnica de investigación para cuando yo era estudiante. Lamentablemente murió hace unos años atrás. Pero este cuestionario nosotros lo hicimos en el salón de clases junto con él y nos tocaba entonces administrar este cuestionario, entrar los datos y hacer una investigación en conjunta como grupo. Para que vean un poco las partes, verán que el cuestionario es relativamente corto.
tiene apenas 30 preguntas y la mayoría de ellas son sencillas, excepto esta, que es una pregunta abierta. Y comienza con una serie de variables. La primera variable era sobre la elección, el voto y medir el partidismo de la persona. O sea, por ejemplo, empieza, ¿votó usted en la pasada de elecciones? Sí, pues si votó sí va a la segunda pregunta. Si votó no, va a ir a la pregunta 5, ¿verdad? ¿Por cuál partido político votó en las últimas elecciones? Y aquí esto es bien importante, porque si la persona decidió no votar por partido eh, y votó íntegro, hay que darle una opción, votó mixto, hay que darle una opción. O si votó por candidato, hay que darle una opción de que ninguno de estos partidos. ¿Cómo votó usted en la legislatura en las últimas elecciones? Íntegro, mixto, candidatura. ¿Por qué? ¿Por cuál candidato votó para la última gobernación? De nuevo, hay que darle la opción porque recuerden que aquí hay la opción de write-in, o dominación directa. Piensa que esto era la otra variable sobre evaluación del panorama político, económico. Preguntas dicotómicas, de nuevo otra pregunta dicotómica, una pregunta abierta. De nuevo, si se ha visto afectado por los distintos aumentos hechos recientemente sobre algunos productos y servicios, sí. Bien interesante que todavía estemos hablando de esto desde el 2005, ¿no? Más de 12 años atrás. De haberse visto afectado por el aumento, que ajuste ha hecho. Y ahí una persona podía escribir lo que había hecho. Evaluación de gobernador. ¿Cómo se siente usted ante el desempeño del actual gobernador? Muy satisfecho, satisfecho, conforme, insatisfecho, muy satisfecho. Una escala de evaluación. ¿Piensa usted que existe corrupción en la escala en las ramas ejecutivas, sí o no? ¿Cuál es su posición en torno de la reducción de la jornada laboral para los empleados públicos? Y por ahí contestaba. Y esto es bien importante porque la organización de las preguntas iban siempre de lo más básico a lo próximo. Aquí, por ejemplo, no se asumía que la gente votó. Primero pregunta si votó. Y si no votó, pues entonces se obviaba esa serie de preguntas. Pero si votó, entonces se hacían las preguntas. Igual aquí se pregunta si fue afectado. Si fue afectado, entonces se le hace la siguiente pregunta. Si no, se le pide que vaya a la próxima serie de preguntas, batería de preguntas. Igual acá. Eh, Se le hace una pregunta sobre si piensa que existe un problema en la legislatura. Si dice que sí, pues entonces contesta esta serie de preguntas. Si dice que no, se le pide que vaya a la próxima, que no tiene que ver con la primera. Así que la organización del cuestionario es sumamente fundamental porque si está mal organizado, la gente no te va a contestar las preguntas y si no te contesta las preguntas, vas a tener muchos meses inválidos y básicamente no vas a tener nada que sea estadísticamente relevante. Esto es una pregunta abierta para entender por qué no votó. Así que es un cuestionario sencillo y se tomó mucho tiempo en elaborar las preguntas, evitar que hubiese preguntas compuestas, dirigidas, negativas, valorativas. Como ven, se hizo mucha evaluación sobre las opciones limitadas, concretas, exhaustivas, mutuamente excluyentes. También se tomó mucho tiempo, nosotros tomamos mucho tiempo en evaluar eh, la organización del cuestionario, de manera que fuera lógico, que tuviese una secuencia lógica. Luego que se hacen toda esta serie de preguntas, entonces se pasaba a hacer preguntas demográficas. Recuerden, miren esto aquí de nuevo. Las edades eran mutuamente excluyentes en el sentido de que a veces esto hay un problema, ponen de 16 a 20 años, de 20 a 28, y si uno tiene 20 años, uno puede escoger cualquiera de estas dos y eso representa un problema. Educación, estatus de trabajo, eh, religión, se hizo solamente las dos más comunes, porque esto se iba a administrar mayormente a estudiantes.
Así que un cuestionario sencillo y esto es lo que yo voy a estar pidiéndole a ustedes cuando regresemos, ya que todos van a tener que trabajar en un cuestionario. Este es sencillo, pero especialmente los estudiantes que están haciendo cuestionarios van a tener que eh, utilizar esto como ejemplo. Así que voy a dejarlo hasta aquí y en el próximo video voy a hablar un poco sobre lo que son las escalas de Likert, la escala de Gunham, de diferencia semántica, cómo construirla, cómo medirla y cómo obtener los resultados. Espero que esto haya sido de gran ayuda. De nuevo, busquen el libro de Hernández Sampieri para que tengan una mejor idea de cómo utilizar la técnica de cuestionario. Que hablamos, hasta pronto.